Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hoy tendremos un punto por punto especial. Abordaremos una temática, la violencia sexual contra la niñez. Dividiremos en dos segmentos. Primero contaremos con un testimonio y luego una psicóloga clínica nos ayudará a identificar y a abordar esta problemática. Así que los invito a mantenerse conectados. Comenzamos con un testimonio. Hoy nos acompaña José Santiago, quien es pastor, educador, y hablará por primera vez sobre una experiencia muy fuerte, y es sobre cómo sobrevivió la violencia sexual. Gracias por la confianza, por estar con nosotros para este testimonio. Bienvenido a Metro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ciertamente esto es un testimonio que por primera vez voy a revelar, pero sé en mi espíritu y en mi corazón que va a ser de bendición, de restauración a todos aquellos jóvenes, familiares, familias que necesitan escuchar esperanza. Bueno, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué edad usted tenía cuando vivió esta experiencia? Todo comenzó a los 12 años, donde en mi comunidad varias personas, específicamente 3 personas, comenzaron a utilizarme y a tocarme en partes privadas. En el momento parecía ser algo normal, pero se empezó a pasar de la raya. Nunca es común que te toquen en tus partes privadas hasta llegar hasta lo peor, que es golpes, amarrarte y hablarte con palabras soeces. ¿Qué nos puede compartir, verdad? Hasta donde se sienta cómodo. ¿Esto era como un juego? ¿Lo veía como algo normal? ¿En qué contexto llega esta agresión? Todo comenzó por un juego. Todo comenzó siendo un juego, luego terminó siendo de amarrar, de sodomizar, de aguantar, de golpear y hasta llegar al sexo. Completamente anormal, completamente desmedido, muy, muy fuerte. Todavía tengo marcas en mi cuerpo. En la pierna derecha todavía tengo golpes con cicatrices en mi cuerpo. ¿Eran personas conocidas, familiares o personas amigos del barrio? Personas conocidas, amigos del barrio, que se tornó luego en los más enemigos de mi persona. Usualmente cuando las personas tal vez en el imaginario piensan en los temas de violencia sexual, piensan en féminas. Sin embargo, las estadísticas hablan de muchos niños, varones. ¿Cómo un niño de 12 años procesaba lo que le estaba pasando en ese momento? Muy difícil. No hay forma de explicar en palabras cómo se procesa este acto, porque no solamente fue un acto, fueron muchos. Estuve por un año siendo molestado, siendo tocado. Así que básicamente no hay palabras para decir cómo se procesa, cómo se maneja esta situación, porque lo primero que te inculca tu agresor, en mi caso, fue no se lo digas a mamá, no se lo digas a tu familia. Tratan de la intimidación y con el miedo. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Su mamá o su familia, usted pensó en decirle? Ese miedo, es un miedo interno, es mi culpa, yo lo provoqué. Uno se mira al espejo y pierde totalmente noción de quién eres y pierdes completamente tu niñez, pierdes completamente tu identidad, así que te pierdes en un espacio. De hecho, es una edad bien complicada, ¿no? Y me dice que fue un proceso una vivencia de hasta un año. Así que de 12 a 13 años. Uno a los 13 años pasan muchas cosas. Entra la adolescencia. ¿Qué recuerda ya de esa época? ¿No? Pasó el año.
Luego hablamos de cómo salió de ahí, pero cómo entonces entró una etapa tan compleja como la adolescencia con ese trauma. Sí, ese trauma no me permitía tener buenas notas, no me permitía ser un niño hablador, ser un niño que exponía lo que creía, muy tímido. Sin embargo, me refugié en el deporte, me refugié en la oratoria, que totalmente contradictorio a lo que pareciera ser calladito. Mi vida dio un giro muy grande porque tenía esas ganas de superación. ¿Y cómo logró romper con lo que estaba viviendo? ¿Cómo salió de ese círculo? Gracias a Dios tuve maestros extraordinarios, tuve un sistema escolar grandioso donde me ayudaron a poder sobrepasarlo. Sin embargo, era silencio. Nadie sabía hasta hace 28 años atrás que lo pude hablar abiertamente con un terapeuta, con un pastor que me ayudó para poder hablar con tanta libertad como lo puedo hacer hoy. Ya. Pero entonces, la escuela y todos estos proyectos le sirvieron de escape, pero sin decirle a ningún maestro, ni a mamá, ni a nadie lo que estaba viviendo. Me aterraba totalmente la parte de que si era mi culpa. Esa parte nunca la vine a entender hasta ya de adulto. Pensaba que había provocado los actos, pensaba que el violador tenía la razón cuando me decía esto es simplemente un juego. Me mantuve en ese trauma por muchos años. Sin embargo, hoy día pues puedo entender que fui víctima de adultos que despiadadamente le roban la niñez y la infancia, en mi caso, a mi persona. ¿Se mudó? ¿Dejó de salir? ¿Cómo rompió el contacto con el victimario? Sí, tomé la decisión de irme a los Estados Unidos a los 17 años con una beca, huyendo en mi subconsciente, huyendo totalmente de mi comunidad para entonces comenzar una nueva vida. Y así lo hice. Me fui a los Estados Unidos con una beca de atletismo y comencé una nueva vida. Sin embargo, todavía estaba roto. Todavía, a pesar de que tenía buenas notas, tenía un excelente rendimiento a nivel deportivo, todavía seguía estando roto. Así que después de tantos años todavía seguía arrastrando ese trauma. ¿Y confiaba en personas? Por ejemplo, si estaba haciendo prácticas deportivas o desconfiaba, pensaba que o temía que le podía volver a ocurrir. Totalmente. Cuando todavía no se es sano, siempre se juega con esta parte de la confianza. Me harán lo mismo, será el mismo juego de antes. Sin embargo, me refugié también en Dios. Me refugié en la fe, me refugié en esas ganas de echar adelante, ese espíritu de superación. Y yo creo que eso es lo que me ha traído hasta hoy día. Ya siendo adulto, cuéntenos un poco de cómo fue el proceso de buscar ayuda. ¿En qué momento decidió, no, yo necesito no quedarme con esto yo solito encerrado? Creo que cuando acepté a Jesús como mi único Salvador, cuando me di cuenta que tenía mucho que dar, pero todavía estaba roto, que necesitaba trabajar con mi interior para poder servir a los demás. Me di cuenta que necesitaba un terapeuta, me di cuenta que necesitaba un sistema de apoyo que tuviera la capacidad, la empatía, que tuviera la compasión de entender mi situación. Y eso hice. Construí un grupo de apoyo que hasta el sol de hoy están conmigo. Construí una buena relación con psicólogos, hasta con psiquiatras, para poder buscar en qué necesitaba continuar sanando. Gracias a Dios, hoy soy sano, hoy puedo ir a las escuelas, voy a los lugares a testificar sobre la importancia de no toques a nuestros niños. Claro. Y en algún momento ya una vez está en terapia, habló con su familia sobre lo que le pasó. ¿Cómo fue esa conversación? Hay una conversación muy dolorosa, una conversación desesperante, frustración, porque muchas veces la familia tiende a ocupar esa posición de responsabilidad y se echa ese peso encima de fue mi culpa, esa culpa. Y no, la realidad del caso es que en mi caso, valga la redundancia, no fue eso. Mi mamá me cuidaba, mi mamá era una mujer buena, pero me tocó.
Ya. Y mirando en retrospectiva, usted diría, me ha mencionado varias veces, pues estuve roto, pero ¿qué consecuencias tuvo esto en su desarrollo? Cosas que vivió que tal vez, mirando en retrospectiva, diría, no lo hubiese vivido si no hubiese tenido esta etapa. Sería bien difícil señalarlo, porque cuando se mira para atrás, uno no quiere mirar para atrás. Claro. Uno lo que quiere es mirar hacia adelante, recoger los pedazos pequeños que tienes de ti y volverlo a construir. Yo diría que es un panorama tan amplio donde la víctima, al sol, cuando ya se es sano, todavía hay momentos donde la herida te puede doler otra vez. Claro. Y como sobreviviente, ¿qué alertas o banderas usted diría a las personas que nos están viendo, ¿no?, que deben tener bien presentes para alertar de algo que puede estar pasando como lo que le pasó a usted en otros niños? Yo creo que es mirar primero que nada las banderas rojas. Hay que mirar cuán solitarios están esos niños. Número 2, qué marcas tienen en el cuerpo. Número 3, verificar qué personas tienen alrededor y cuidar a ese niño. Yo creo que es bien importante. Yo soy pastor de una iglesia y soy muy vocal acerca de nuestros niños. Yo veo a un niño en mal puesto, inmediatamente llamo a los padres, porque creo que es una responsabilidad que nosotros, como ciudadanía, como ciudadanos, a mí me arde el corazón ver un niño, las estadísticas, 75% de las personas que son violadas son nuestros niños. El 60% terminan en alcoholismo, en drogadicción, terminan en deserción escolar y el 52% sus agresores son familiares. Ese es el tema bien sensitivo, ¿no? Que a veces es ese círculo que está ahí familiar. Vimos los números, las estadísticas después de la pandemia, ¿no?, donde estuvimos encerrados. El rol de tal vez las escuelas, las iglesias, ahí sería para estar bien, ¿verdad?, alerta, usted que es parte de esas comunidades. Claro, yo creo que nosotros no podemos ser silentes. Necesitamos ser muy vocales, ser agresivos en el tema, porque nos está comiendo este enemigo. Cada día es un tema que se habla, pero no se habla tan abiertamente, porque nos da miedo hablar al tema. Hay tantas víctimas que están encerradas que no le han hablado a nadie, porque por bochorno, por miedo, por la revictimización también, contar el testimonio una y otra vez te revictimiza. Sin embargo, yo creo que necesitamos ser muy abiertos ante este tema, porque nuestros niños no son el futuro, nuestros niños son el presente de ellos. Necesitamos cuidarlos, cubrirlos, cuidarlos. Claro, pero el proceso, ¿no?, y supongo que habrá conocido otros sobrevivientes, es bien personal en términos de cuándo estoy listo para hablar o para compartir. Cuando usted habla con otras personas que han pasado por esto, ¿cómo es esa dinámica? La pregunta es, ¿cuándo se está listo? Yo diría que nunca se está listo para estar tan expuesto, porque tu memoria se afecta, hay muchas cosas que se afectan dentro del proceso de violación. Yo he tenido muchas experiencias porque gracias a Dios me llegan muchos y muchas con ese tipo de situación y que se abren con mi persona. Tengo un niño recientemente que fue violado hace 3 semanas y fue muy triste. Fue muy triste porque él no se atrevía a hablar con nadie y decía, yo quiero solo hablar con el pastor y mi mamá. Sí, y cuando es un familiar que sigue en el entorno es mucho más complicado. Mucho más difícil porque entonces hay que tomar otras medidas, sacar al menor de ese círculo, hablar con mamá, con papá, trabajar con mamá y papá. Por ejemplo, se tiene que trabajar mucho con la familia afectada, porque si ellos no reconocen que en efecto sí hay un problema, que en efecto el niño sí está siendo víctima de violencia, ciertamente es muy poco lo que nosotros como líderes podemos hacer si la familia no se involucra. Sí. Ustedes están organizando un evento para orientar y educar. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, muy contento porque
todo obra para bien, todo obra bien para los que aman a Dios. Y este evento se va a llevar a cabo el viernes 27 de junio. Va a ser llamado Nuestros Niños No Se Tocan. Tiene como objetivo principal reunir la comunidad de psicólogos, de ayuda legal, de doctores, maestros principales de escuelas, familias, para poder educar, proteger y orientar a la ciudadanía. Por otro lado, tendremos también un espacio para nuestros niños, donde tendremos payasos, donde tendremos psicólogos, donde tendremos amigos de nosotros en la iglesia para poder orientar a cada niño, para tomar una voz, para darle voz a esos niños. Esto va a ser en la iglesia. En la iglesia. ¿Dónde queda? En la zona industrial. ¿En Cataño? En Cataño, Puerto Rico. Ya. Bueno, pues le agradecemos la confianza de haber compartido su historia con nosotros y con nuestra audiencia, y le deseamos fortaleza porque sabemos que es un proceso continuo. Así es. Muchas gracias. Ahora dialogamos con la doctora Erika Resach, psicóloga clínica, y vamos a hablar sobre cómo identificar estos casos y cómo ayudar. Así que vamos allá. Bueno, ya nos encontramos con la doctora Erika Resach, psicóloga clínica. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Es importante, ¿no?, luego de haber escuchado el testimonio, también tener la parte del expertise de la salud mental, cómo ayudar a las personas que nos están viendo a identificar señales. Quisiera comenzar por ahí. Señales de alerta que debemos como adultos estar pendientes en nuestros niños que puedan estar bajo asedio. Es importante, ¿verdad? Yo tengo un refrán y es que los niños hablan con su conducta. Muchas veces estos niños cuando están siendo víctimas, ¿verdad?, de abuso sexual, están siendo amordazados, ¿verdad? Hay un silencio, hay un código entre el agresor y él de intimidación. Entonces los niños guardan silencio, pero sus conductas comienzan a hablar. Niños que comienzan a cambiar patrones de sueño, patrones alimenticios, niños que antes eran tranquilos y de momento son extrovertidos y presentan problemas de conducta en la escuela. También en la escuela se ve mucha inatención, niños que se quedan en el espacio y no atienden, bajan las notas, otros niños comienzan a aislarse, comienzan a permanecer más callados, cabizbajos. Es observar como, ¿verdad?, nosotros como adultos, como familiares, cambios en conducta. Ya. Hay un cambio de conducta, algo está ocurriendo. Si uno le pregunta al niño y el niño se muestra nervioso o ansioso, pues ya sabemos que esto nos está confirmando que está ocurriendo algo. Importante que cuando nosotros como cuidadores, ¿verdad?, preguntemos, ¿te está pasando algo?, y observemos este cambio de conducta, brindarles palabras de apoyo, de afirmación, dejarles saber siempre, siempre que nosotros vamos a estar ahí cuidándolos y protegiéndolos. Porque uno de sus mayores miedos es que si hablo va a lastimar a alguien o me va a hacer daño a mí. Y muchas veces los niños guardan silencio, ¿no?, como nos has descrito. Si aún así no se abre y yo, mamá, papá, sospecho que algo está pasando con mi niño, ¿hay algunas técnicas a través del juego o qué se recomienda hacer? ¿Buscar algún experto o hablar con el maestro? ¿Qué podemos hacer? Hay varias opciones para hacer, ¿verdad? Si el niño está en la escuela, ir directamente a la trabajadora social, presentarle a la trabajadora social de la escuela o la psicóloga escolar la preocupación y que en confidencialidad la psicóloga o trabajadora social ausculte eso con el niño de manera individual. Si nosotros en el hogar queremos explorar porque no tenemos los recursos, quizás no asistimos a ninguna iglesia, no tenemos los recursos económicos para llevar al niño a evaluación psicológica, a través del dibujo. Los dibujos hablan, ¿verdad? El juego tiende a ser un poco complejo porque ya el niño tiene en su mente la intimidación. Así que va siempre a cuidar sus palabras. Por el contrario, el dibujo es bien psicodinámico. Y en el dibujo salen muchas cosas que están en el inconsciente que el papá o mamá o cuidador pueden estar pendientes.
Usualmente niños que están viviendo un abuso sexual, ya sea, ¿verdad?, de penetración, pues tienden a dibujar asuntos parecidos, cohetes largos con figura del pene, tienden a hacer árboles que parezcan y simulen el pene. Y entonces nosotros debemos observar esos dibujos. Los dibujos hablan un montón. Una vez papá, mamá o familiar, tutor, vamos a hablarle, ¿verdad? Sí. Tutor, confirma que su niño ha sido, ¿verdad?, víctima de un abuso sexual. ¿Cómo manejarlo durante el proceso posterior, tal vez al proceso? ¿Son etapas? ¿Cómo se vive esto? Sí, aquí se divide en dos áreas. Si el abuso sexual ocurrió de manera de acto lascivo o intento, aquí entonces nosotros le decimos, cuidador, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, esta persona no se va a acercar a nosotros. Automáticamente el cuidador debe hacer dos cosas, o hacer una querella en la policía, delitos sexuales, o referir el caso al Departamento de la Familia. Y el Departamento de la Familia o la Unidad de Delitos Sexuales, ¿verdad?, lo que esté más accesible, el cuidador, se encarga entonces de comenzar un protocolo ya más legal que establece alejar a la persona, poner una orden, comenzar una investigación. Si ocurre el otro lado de la moneda, ¿verdad?, que hubo penetración o que hubo algún intento, familiar tiene 72 horas luego del evento de ir a una sala de emergencia para que el médico de sala de emergencia haga una evaluación y certifique. Porque en esas 72 horas después del acto, el cuerpo guarda evidencias y ya en sala de emergencia y los médicos están preparados con un kit especial para hacerle unas pruebas al niño o a la niña. Así que es bien importante tener ese timing en la mente, 72 horas. Muchas veces los papás, casi siempre son familiares, Sí. así que muchas veces los papás se cohíben, deciden esperar, deciden aguantar, pero si pasan 72 horas es bien difícil certificar ese tipo de abuso. Y después de ese proceso, esa relación mamá o tutor con el niño, ¿cómo lo seguimos trabajando para trabajar, ¿no?, ese trauma emocional? Va más allá de lo físico, ¿no?, de la salud mental del menor. Sí, el abuso sexual tiene algo que se conocen como secuelas. Las secuelas son los rastros que deja esa experiencia traumática a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico. Ocurre distintas cosas como timidez, aislamiento, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, muchas cosas. Y aquí nosotros como adultos y cuidadores debemos tener mucha empatía, mucho amor y mucha comprensión, mucha paciencia, porque hay niños que el trauma es tanto que se convierten en otras personas. Ya. Y entonces el encargado se frustra porque no puede llegar, porque no puede volver a tener esa conexión emocional con el niño o la niña. Y eso genera mucha frustración en el cuidador. Ya yo no puedo hablar con él o con ella, ya no me puedo acercar ni abrazar. Y es que nosotros debemos entender que a ellos les violentaron su cuerpo, les violentaron sus derechos, y ellos volver a retomar esa confianza les toma tiempo. Si pasó un espacio de mucho tiempo y ya es un joven o un adulto que se sienta por X o Y razón, después de mucho tiempo con su papá, su mamá o esta persona que era la figura más cercana a abrirse, ¿cómo se maneja en ese momento? Eso es un trauma que nunca, yo entiendo, no sé, nunca sana. Si se trabaja bien, se logra sanar y se logra alcanzar la resiliencia y el empoderamiento. Si no se trabaja, las personas desarrollan múltiples condiciones de salud mental. Entiéndase bipolaridad, ansiedad, trastorno limítrofe de la personalidad, trastorno antisocial, ¿verdad? Y son trastornos de una carga emocional bien fuerte. Y si ha sido prolongada la exposición al abuso, evidentemente el trauma es mucho mayor, por lo tanto se fragmentan muchas cosas,
se fragmenta la identidad, se fragmentan las emociones y salir de ahí en la etapa de la adultez es mucho más complicado que en la niñez. Pero también necesitaría el apoyo de ese círculo. Claro, Sí. cuando trabajamos casos de abuso sexual, lo primero que se busca es un grupo de apoyo. Que la persona identifique quiénes son tus safe place, quiénes son tus personas seguras. Tus personas seguras son fulano, fulano, fulano. Ok, vamos a traerlo a terapia. Se tienen que incluir. Una terapia efectiva, ¿verdad? Las terapias basadas en la evidencia hablan de que se tiene que incluir esta red de apoyo al proceso de terapia. ¿Por qué? Porque se le tienen que dar estrategias de afrontamiento a las personas de su red de apoyo para que puedan manejar las crisis. Cuando se comienza a trabajar el abuso sexual en adultos, los adultos tienden a experimentar y a reexperimentar el trauma a través de pesadillas, olores, ropa, muchos detonantes que les activan esas memorias y ellos comienzan a tener muchas crisis. Pues dentro de esas crisis, esa red de apoyo entra a brindar dirección, fortaleza y la capacidad para continuar. Se ha dicho que, ¿verdad? Y se conoce que muchas veces está en el entorno familiar la persona que ha abusado de ese menor y a veces el menor tiene temor de si lo digo, si me creen, si no me creen. Para el adulto que nos está viendo, siempre hay que partir de creer cuando un niño se abre a decirte que ha vivido una experiencia así. Sí, eso es un detonante bien importante. El niño ya viene con miedos, muchas veces no sabe si lo que pasó está bien o está mal, y viene entonces y lo trae al adulto. Nuestra respuesta como adulto debe de ser, ok, yo estoy aquí para ti, cuéntame. Si comenzamos a decir, ay, eso no pasó, a invalidar el relato del niño, el niño se va a cerrar o la niña se va a cerrar. Y entonces va a hacer que todas estas emociones que experimenta las reprima y ya no tenga la confianza de volver a hablar. Entonces nosotros como cuidadores debemos de decir, ok, vamos a un lugar aparte, vamos a hablar. Cuéntame, ¿qué pasó? No es bueno sugerir, ¿y qué te hizo? ¿Y cómo te lo hizo? ¿Por qué? Porque podemos trastocar esas memorias y podemos crear falsas memorias en los niños. Así que es bien importante que simplemente le digamos, aquí estoy, cuéntame qué pasó. Y permitir que el niño o la niña hable. Ya. El tema de las terapias, ¿cuán importante es? Le pregunto porque a veces hay resistencia, ¿no? El tema de la salud mental en Puerto Rico, pues si uno se cae, va a la sala de emergencia para ponerse un yeso, pero ¿hay algún tipo todavía de resistencia a recibir terapia? En estos casos es vital. Exactamente, porque por las secuelas, ¿verdad? Esos rastros que se quedan, que el problema es que no se ve físicamente. Y como el niño sigue hablando, sigue comiendo, sigue su vida normal, pues nosotros los cuidadores tendemos a minimizar, ¿verdad? Pero todo tipo de abuso tiene una secuela. Y entonces es bien importante que se le brinde ese apoyo psicológico al menor. Las escuelas, ahorita hablamos del trabajador social, ¿cuán importante es para también identificar estas situaciones que puedan estar ocurriendo en casa o en algún otro lugar? Es bien interesante porque las escuelas tienen su propio protocolo, ¿verdad? El trabajador social o psicólogo escolar tiene un protocolo muy bueno donde ellos incluso observan conductas de alto riesgo y ellos comienzan su screening sin avisar porque te necesitan validar. Tan pronto hay un indicador de abuso sexual, ahí entonces se comienza la entrevista y ellos tienen su propio protocolo para activar al departamento de la familia, delitos sexuales y, ¿verdad?, esa batería para entonces accionar. ¿Cómo manejamos también luego el tema del impacto por el estigma que puede existir? Hablaba con el pastor, ¿no?, que cada persona maneja diferente, si lo voy a compartir, si no lo voy a compartir, si voy a dar testimonio. Y me imagino que mucho viene atado con el estigma y el trauma. Claro, el proceso para hablarlo y compartirlo, desde mi perspectiva, ¿verdad?, debe ser luego de haber trabajado. ¿Por qué? Pues hay mucha ignorancia
hay mucha ignorancia y se puede revictimizar a la víctima, ¿verdad? Por ejemplo, pero ¿y qué ropa tenías? Pero ¿y tú te le sentaste en la falda? Pero tú te pasabas encima de él. Y son palabras que pueden revictimizar al niño o a la niña y despierta la culpabilidad. Y una de las cosas que nosotros en terapia somos bien enfáticos y es en trabajar la culpabilidad. Ya. Va a formar parte también de este evento de educación. ¿Cuán importante es la educación para la prevención de estos casos? Hay que trabajar desde la prevención, ¿verdad? Cuando se trabaja desde la prevención se evitan muchas cosas. Y si nosotros como cuidadores estamos conscientes de que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Esto no discrimina de estrata social ni posición social, esto ocurre en cualquier lugar. Si yo como mamá, como papá, como cuidador, incluso si no tengo hijos, pero tengo niños cercanos, yo observo un cambio drástico en conducta. Yo observo que el niño o la niña enfrente de fulano cambia, se aísla, se esconde. Pues eso es una señal de que está ocurriendo algo. Y en este evento eso es lo que queremos. Queremos exponer de manera psicoeducativa lo que son los red flags. Los red flags son estas conductas claves que los niños o las niñas demuestran cuando están expuestos a la violencia sexual. Doctora, le agradecemos que haya estado con nosotros para brindarnos todas estas herramientas a las personas que nos están viendo. En pantalla tienen la información sobre este evento, que va a ser un evento de educación para fomentar la prevención, y es importante que todos tomemos nota y ayudemos a evitar estas situaciones que afectan a nuestra niñez, ¿verdad? Que es nuestro futuro. Gracias. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.